Bienvenidos a la ayudantía de las vías del procesamiento auditivo del ramo de morfología en la carrera de fonoaudiología. Los objetivos de esta ayudantía son, primeramente, describir las estructuras anatómicas, núcleos y vías asociadas al proceso de la audición, explicar resumidamente el procesamiento auditivo y analizar las estructuras comprometidas que ocasionan dificultades en la audición al comparar individuos normales con individuos que presentan algún tipo de patología. La importancia que tiene esto en la fonoaudiología es que ustedes en su futuro desarrollo profesional van a ver patologías referentes a la vía auditiva en distintas fases, ya sea que se produzcan en el oído externo, en el oído interno, o a nivel de médula, de núcleos, de nervios craneales, incluso llegando hasta la corteza. Y es muy fundamental que ustedes sepan identificar como futuros fonoaudiólogos dónde se origina el problema, dónde está la raíz de la patología que presenta la persona que consulta. Conocimientos previos. Primeramente, recordemos que en anatomía el semestre anterior ustedes vieron cómo se articulaba el pabellón auricular, cómo era su estructura interna y cómo era su estructura externa. También se refirieron a lo que es encéfalo, a los nervios craneales, a los pares craneales, específicamente al nervio vestíbulo coclear, que es el encargado de la conducción del sonido, y también revisaron partes de la corteza. Otro conocimiento previo es el tema de la fisiología de la transducción sensorial, que es referente a cómo este sonido pasa de ser una onda mecánica a un impulso nervioso. La anatomía del pabellón. Primero que nada sabemos que el sonido es una onda mecánica que se transmite en un medio elástico, que en este caso es el aire, a través de la vibración de las partículas. Esta vibración llega a nuestro oído a través del orificio auditivo externo, que se ubica aquí. Después de esto, el sonido ingresa por el conducto auditivo externo y llega hasta la membrana timpánica, la cual, a través de las vibraciones que traían las moléculas, también comienza a vibrar. Y ella, a su vez, hace que vibren los huesecillos. Estos huesecillos van a mover los líquidos que hay dentro del vestíbulo y de la cóclea, que son la perilinfa y la endolinfa, para posteriormente llegar al órgano de Corti. ¿Qué es lo que sucede en el órgano de Corti? En el órgano de Corti hay células que son ciliadas externas y células ciliadas internas. Las células ciliadas internas son las responsables de la conducción del sonido. ¿Y cómo se hace para generar de esta onda mecánica a un impulso nervioso? Es a través del movimiento. Esto corresponde a lo que ustedes vieron en morfología como un mecanorreceptor, que se activa a través del movimiento. El movimiento de esta endolinfa y perilinfa genera que los cilios de las células se muevan y produzcan en ella un potencial de acción que luego va a transferir hacia el nervio. En este caso, la rama coclear del nervio vestíbulo coclear. Ahora vemos la corteza. La corteza cerebral se divide en varios giros. En este caso nos vamos a enfocar en los giros temporales transversos, donde vamos a ubicar las áreas 41 y 42 de Brodmann, que son las áreas donde llega la corteza auditiva primaria, que es la vía que vamos a revisar en esta ayudantía. La organización del sistema auditivo. Bueno, como ya les dije, la onda mecánica entra al canal auditivo y se transduce a un sonido en el órgano de Cortis. Y esta transducción es conducida, este impulso nervioso, a través del nervio auditivo, una rama del nervio vestíbulo coclear. Y esta transducción llega hasta los núcleos de la médula, específicamente a los núcleos cocleares. Dentro de los núcleos cocleares tenemos un núcleo dorsal y un núcleo ventral, que son de suma importancia y que ustedes pueden revisar en la guía complementaria que se les entrega como material en este curso. Vemos en este sentido que, dependiendo de dónde sinapte, es la vía que va a seguir. Por ejemplo, si el impulso nervioso sinapta aquí, en el núcleo dorsal coclear, va a seguir una vía únicamente contralateral, siguiendo por el lemnisco lateral. En cambio, si sinapta en el núcleo ventral o anterior, va a tener una vía tanto contralateral como una vía ipsilateral, y los núcleos donde sinapta van a ser diferentes. Y
Esto es muy importante de entender porque las funciones que se dividen dentro de estas sinapsis son distintas. Cada una nos va a permitir una característica de la audición diferente. Aquí podemos ver el complejo olivar. El complejo olivar es lo que también se llama como oliva superior. Y en la oliva también hay diferentes núcleos. En este caso podemos señalar que el núcleo coclear dorsal, aquí, el que es contralateral, si ustedes pueden observar, no sinapta en la oliva y sigue su curso por el lemnisco lateral. En cambio, la vía anterior-ventral del núcleo ventral sí sinapta en la oliva, lo cual va a producir una característica específica del sonido, que van a ver después con posterioridad. Este cruce dentro de la médula, todos los cruces se llaman estrías. Esta estría, que es la estría que corresponde al núcleo dorsal, se llama estría dorsal o estría intermedia. En cambio, esta estría, que corresponde a la del núcleo ventral, se llama también cuerpo trapezoide. ¿Ya? Y luego de que algunas sinaptan y otras no, suben, las fibras suben. ¿Y suben por dónde? Suben a través del lemnisco lateral, que es un conjunto de fibras. Y luego del lemnisco lateral, como podemos ver aquí, que es una imagen que señala exactamente lo anterior, las fibras sinaptan en otro núcleo. ¿En qué núcleo sinaptan? Sinaptan en el colículo inferior, aquí arriba. Como se señala, ambas dos vías suben por el lemnisco lateral. Es importante tener en claro en cuántos núcleos sinapta. No es lo mismo decir que una vía sinapta en un núcleo que sinapta en dos núcleos, porque vamos a reconocer distintas prioridades de sinapsis. Vamos a conocer una primera sinapsis, una segunda sinapsis, una tercera sinapsis, dependiendo del núcleo donde se sinapta. Usualmente en los dibujos se señala como un punto y una flecha donde ocurre una sinapsis. Entonces aquí podemos ver que en el colículo inferior todas las vías sinaptan. De la misma forma podemos ver que aquí en el núcleo dorsal sinaptan ciertas fibras, pasan por aquí por la estría dorsal y no sinaptan en el complejo olivar superior como habíamos dicho. En cambio, las que pasan por el núcleo ventral sí sinaptan en el complejo olivar superior y luego siguen a través del lemnisco lateral. Una vez que llegaron aquí arriba y sinaptaron en el colículo, podemos ver que suben hacia el núcleo geniculado medial. ¿Dónde está exactamente este núcleo geniculado medial? Se encuentra en el tálamo y es un área especializada para la vía auditiva. Entonces aquí podemos reconocer, de nuevo, una sinapsis a nivel de núcleo olivar, una sinapsis en el colículo inferior y una sinapsis en el núcleo geniculado medial. ¿Qué sucede una vez que sinaptó en el núcleo geniculado medial? Las fibras avanzan a través de la cápsula interna. ¿Para llegar a dónde? A la corteza auditiva primaria, que se ubica, como dijimos, en los giros temporales transversos en las áreas 41 y 42 de Brodmann. Nuevamente tenemos una imagen para que se aprecie bien a qué lugar llega esta vía. Tenemos claro que los giros temporales no siempre se pueden ver a simple vista. Están aquí marcados de color rosado y la vía puede sinaptar en cualquiera de estos lugares. Y es a esto lo que se le conoce como área 41 y 42 de Brodmann. ¿Verdad? Si nos devolvemos, eso sería el núcleo geniculado medial, el colículo inferior, el complejo olivar y hacia atrás el nervio coclear, la cóclea, el órgano de Cortis, los movimientos de la linfa, la endolinfa, los huesecillos, el tímpano, el canal auditivo externo y el aire, porque el procesamiento se puede ver de ambas formas. Tenemos claro que también hay que recordar que no son solo las células ciliadas internas las que participan, las células ciliadas externas también tienen una función diferente y hay distintos exámenes que ustedes van a revisar para ver el funcionamiento de cada una de este tipo de células. Tenemos diferentes exámenes, como por ejemplo emisiones otoacústicas, que se encarga de revisar las células ciliadas, y también tenemos otro examen que se llama potencial de tronco evocado,
que ese sí es referente como a la parte ya no del oído propiamente tal, sino de las vías nerviosas, de la conducción nerviosa a través de la médula, el nervio vestíbulo-coclear y la corteza auditiva. Entonces estos exámenes a ustedes les van a permitir identificar dónde está la falla en la audición del paciente que presenta. En este caso les presentamos un caso clínico para que ustedes puedan revisar si lo que aprendieron les va a servir para más adelante, cómo les sirve y si en realidad lo aprendieron de forma correcta o incorrecta. Los invitamos de todas formas a buscar bibliografía complementaria para este caso y así puedan lograr un conocimiento más integral. Ya, en el caso clínico tenemos una paciente femenina de 6 años que tiene una hipoacusia izquierda y una sordera derecha de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que con el oído derecho no escucha, en cambio con el oído izquierdo escucha, pero escucha de una forma alterada, escucha menos frecuencias de las que debería escuchar. Luego decimos, se comprueba la indemnidad en la vía neural del procesamiento auditivo y la membrana timpánica. ¿Qué significa eso? Que a través de diferentes exámenes, como el que yo les comentaba recién del potencial evocado de tronco, se comprobó que la vía neural estaba intacta. Por lo tanto, podemos asumir que ahí no está el problema. Y también se comprobó que la membrana timpánica tampoco presenta patologías. Tenemos después que el oído izquierdo responde al uso de audífonos y el oído derecho no responde al oído de audífonos. En este caso, con audífonos nos referimos a un implante coclear, que lo explicaremos un poco más adelante. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la estructura o las estructuras que fueron alteradas en este caso? Para esto ustedes tienen que recordar todo lo que ya revisamos en esta ayudantía. El inicio de la transducción del sonido, de dónde proviene el sonido, hacia dónde va, cuál es la conducción, el camino que éste necesita para transformarse en un potencial de acción y hacia dónde se dirige luego de esto, tanto en la médula como en la corteza. En este caso podemos observar una imagen, donde aquí podemos observar la cóclea y en este caso, por alguna razón, no se observa. Aquí tenemos ejemplos del implante coclear. Como ustedes están en primero, quizás no sepan bien lo que es un implante coclear, pero lo vamos a definir porque posteriormente lo van a ver en otros cursos como fisiología general y así van a poder lograr un aprendizaje integrado, porque todos los ramos se relacionan entre sí, para que ustedes aprendan de distintas formas tanto la anatomía como la fisiología y el procesamiento auditivo en todos sus niveles, que va a ser fundamental en una carrera como la fonoaudiología. Un implante coclear ahora está formado por un grupo de electrodos y estos electrodos se introducen, como pueden ver aquí, adentro de la cóclea. La cóclea es un gran espiral y estos implantes de electrodos se introducen de forma espiral para seguir la misma forma de la cóclea, ¿verdad? Ahí podemos ver el cable, ¿cierto? Y aquí podemos ver un electrodo en el órgano de Cortis. Cada uno de estos electrodos va a percibir una frecuencia diferente, porque como sabemos, la cóclea tiene tonotopía, lo que significa que en distintas zonas de la cóclea se van a percibir frecuencias diferentes. Esto también ocurre con el complejo olivar superior y con la corteza. La mayoría de las partes de la vía auditiva primaria tienen tonotopía. Eso significa que según la región donde estén es donde va a llegar la frecuencia correspondiente. A veces las frecuencias se disponen de derecha a izquierda, otras veces desde el centro hacia afuera. Entonces, una frecuencia, por ejemplo, baja, va a sinaptar en todas las regiones donde sinapta las frecuencias bajas. Asimismo, una frecuencia alta va a sinaptar en las regiones donde sinapta una frecuencia alta. Y de esta forma va a ser procesado después por la corteza auditiva primaria. Una vez que se disponen estos electrodos, se generan los potenciales de acción. ¿Qué significa esto? Que el implante coclear vendría a reemplazar la función que vemos aquí de las células ciliadas. Recordemos que eran las células ciliadas las que generaban el potencial de acción, que luego era conducido a través del nervio auditivo. En este caso, el implante coclear es el que genera el potencial de acción, reconociendo distintas frecuencias de sonido
y de esta forma mandando un potencial de acción hacia el nervio auditivo, para después seguir exactamente la misma vía de procesamiento primario que vimos recién, sinaptando tanto en los colículos como en los núcleos, como en la núcleo genicular medial del tálamo para llegar a la corteza auditiva. Sin embargo, debemos mencionar que estos implantes cocleares no sirven en todos los casos donde hay alguna sordera, ya que solamente reemplazan la función de las células ciliares. Hay que tener en cuenta entonces que si alguno de los problemas o patologías que tiene nuestro paciente no se puede resolver al reemplazar las células ciliadas, entonces este implante coclear no va a ser efectivo, por lo tanto no es recomendado. Es aquí donde ustedes tienen que aprender a usar su criterio como futuros fonoaudiólogos, evaluar la situación y darse cuenta que los conocimientos que aprenden ahora en cursos básicos les van a servir más adelante, ya que les van a permitir evaluar, por ejemplo, si el paciente debe recibir un implante coclear o si se le debe ofrecer como una opción, o en realidad no es algo viable para su situación y hay que buscar otras formas de ayudarlo. Entonces, repasemos los puntos clave y las cosas que aprendimos hasta ahora. Primero que nada, repasamos el tema del pabellón auricular, el oído medio y el interno por donde se conduce el sonido, ¿verdad? Que primeramente es una onda mecánica y luego en la cóclea se transforma a través de las células ciliadas en un potencial de acción. Recordemos que estos corresponden a mecanorreceptores. Luego vemos que en el nervio vestíbulo coclear, que es un par craneal, su rama coclear es la que conduce el sonido desde las células ciliadas hasta la médula. Y en la médula específicamente sinaptan en los núcleos cocleares. Podemos ver en un corte de médula que los núcleos cocleares se ven como pequeñas orejas, ¿sí? Eso es un tip que pueden recordar. Ahora, existen distintos núcleos cocleares y dependiendo del núcleo coclear donde sinapte es donde se va a procesar la información y qué vía va a seguir. Dependiendo de esto, puede tomar una sinapsis en la oliva superior o puede simplemente cruzar contralateral, para luego seguir por el lemnisco lateral, llegar al colículo inferior, terminar casi en el núcleo geniculado medial del tálamo, para luego subir hacia el área 41 y 42 de Brodmann, que es donde se procesa la vía primaria de audición. También vimos básicamente lo que implica un implante coclear, las características que se necesitan para que este implante sea efectivo y revisamos un caso clínico, donde nuevamente los invitamos a buscar bibliografía, acercarse a nosotros o al profesor para ver cómo se puede resolver este caso y luego en la siguiente ayudantía nosotros daremos respuesta a esta pregunta para poder así lograr resolver esta interrogante y que ustedes tengan claridad de lo que aprendieron.